de la serie de la epístola a Tito. Estamos en el capítulo número 3 y vamos a leer el versículo número 7. ¿Lo tienen? Dice, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Bendita la palabra de Dios. Querido Dios y Padre, en esta mañana seguimos delante de su presencia, oh Dios. Y ahora, Padre, nos disponemos nuestro corazón, a abrir nuestro corazón a su palabra, para que sea usted, Señor, guiando la exposición de su palabra. Y mientras su palabra es expuesta, Padre, que su mano poderosa de poder se mueva en medio de nosotros para iluminar y traer arrepentimiento y fe. Convicción de pecado, Señor, y rendición total a usted. Que tu santidad sea con nosotros, que tu rectitud sea con nosotros, Señor. Gracias por esa salvación tan grande, como dijo el apóstol. Esa, la que nos justificaste por tu gracia, Señor. Ayúdanos a entender eso que tú hiciste por nosotros. La justificación. Y te ruego principalmente, Padre Celestial, por mí, para que me des humildad. No orgullo, sino humildad, Padre. Quita de mí el orgullo. Pero con una humildad genuina, que provenga de ti, Señor. Tú puedas exponer tu palabra. Y que en esa humildad también que sea expuesta tu palabra con fidelidad, con amor y con poder. Te ruego por los que oyen. Haz tu obra, Señor, en ellos. Haz tu obra en ellos. Tu obra maravillosa, Padre. Que tu santo evangelio quebrante, santifique y purifique. Que tu Espíritu Santo convenza de pecado y justicia. En el nombre de Jesús. Amén. Imagínense un juicio. Posiblemente algunos de ustedes han estado en un juicio, han ido a un juicio, han ido a ver, a apoyar. Pero imagínense un juicio. Pero imagínense que el rol suyo en el juicio es que usted es un imputado o una imputada, un acusado, que no está ahí como eh, parte de los que están escuchando como testigos, que no es llamado como un testigo, ni como un perito, ni un abogado acusador, un fiscal o un defensor, sino que usted es el acusado. Y ha llegado el día en que se va a leer la sentencia definitiva. Ese día, lleno de nervios para usted, usted llega al lugar indicado, el juez y todo lo demás. Y para usted y para los suyos, hay un deseo profundo de escuchar una palabra. Es la esperanza de sus corazones escuchar inocente. Esa esperanza está aún en aquellos que han sido los peores delincuentes de la historia de la humanidad. Van a los juicios y quieren ser declarados inocentes. El juez
ha visto toda la carga probatoria y ha escuchado a la defensa durante el juicio, los días del juicio, desvirtuar, desestimar y desvalorar cada una de las pruebas. La fiscalía, el ente acusador, ha hecho el trabajo de poder dejar en firme las evidencias. Y el juez, luego de tener los dos escenarios, como es un juez humano con un margen de error, va a dictar sentencia a favor o en contra suya. Si usted escucha la palabra culpable, la tristeza le va a embargar. Hay muchos imputados que se desmoronan en ese momento, porque iban con la esperanza de escuchar inocente, pero fueron declarados culpables. Realmente hay muchas personas que son declarados inocentes, que son culpables, pero la carga probatoria fue insuficiente. Y hay muchos que han sido declarados culpables que han sido inocentes, porque el juez es un humano. Ahora bien, realmente un día ustedes estarán en un juicio, siendo los imputados. El juez de este juicio es un juez que nadie puede engañar y que todo lo sabe. Y habrá un acusador, un bufete de demonios, con el diablo y sus demonios acusándole. Y se dirán de usted muchas cosas. Y el juez que todo lo sabe dirá, es cierto. Pero esta persona hizo esto. Y el juez que todo lo sabe dirá, es cierto. A él no ocupan convencerlo, porque él ya lo sabe. Él incluso sabe las intenciones del corazón. O sea, va mucho más allá. Este hombre o esta mujer dijo palabras ociosas, hirientes, groseras. Este hombre, esta mujer hizo esto de actos inmorales, actos deshonestos, actos de infidelidad hacia ti, Señor. Y el juez, que todo lo sabe, tendrá que decir, es cierto. Y habiendo dicho eso, va a tener que dar una sentencia. Pero del otro lado está el abogado defensor. Un abogado que no anda con saco y corbata. Su aspecto es muy peculiar. Y verlo una vez queda marcado en la memoria de todos los que lo ven. Porque en sus manos hay unas marcas, una perforación en cada mano. Su vestimenta con restos de toda su sangre. Y se levanta este abogado defensor llamado Jesucristo y dice, todo lo que este hombre hizo o esta mujer hizo fue puesto sobre mi cuenta y yo pagué el castigo por eso. El juez que todo lo sabe también dirá, es cierto.
El abogado defensor dirá, además de que todas las faltas que es cierto que cometió fueron puestas sobre mí y yo pagué, además de eso, toda mi vida santa y pura fue imputada sobre él. Así que, juez, usted puede ver en él un hombre inocente, porque está cubierto con mi justicia y ha sido limpiado con mi sangre. Y el juez dirá, es cierto. Entonces se levantará y leerá la sentencia. Inocente. Lo declaro inocente. Los abogados acusadores dirán, ¿cómo es posible que sea declarado inocente este hombre perverso? Su abogado defensor dirá, creyó en mí. Y usted podrá decir, creí en él. Y pasará entonces a morar por siempre en la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La justificación es una doctrina fundamental para la fe cristiana evangélica. Y no quisiera yo llenar de academias de púlpito y esta doctrina. Quiero que la entiendan. Pero no quiero dejar de decir lo que han dicho muchos estudiosos, creyentes y reformadores en cuanto a la doctrina de la justificación. Desde que uno de ellos lo dijo, muchos hoy lo repiten y yo lo quiero hacer eco. El artículo de la doctrina de la justificación por la fe es el artículo sobre el cual la iglesia se sostiene o se cae. Y hoy vamos a aprender acerca de la justificación. La justificación en términos básicos es la doctrina y el acto de Dios en el cual Dios declara inocente a alguien que no lo es. Para la eternidad. Es decir, si Dios declara culpable a una persona, la eternidad es el infierno con el diablo y sus sentidos. En ese juicio, cuando usted esté como imputado, la palabra de Dios tiene consecuencias eternas. Pero si Dios declara inocente, la eternidad de esta persona es en la gloria, en el cielo mismo, en las moradas eternas, en comunión con nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pablo, cuando le está escribiendo a Tito, esta maravillosa obra conocida como la epístola a Tito, en estas palabras, ustedes las pueden contar en griego, las pueden contar en español y las pueden contar en inglés. Son pocas palabras. Pero desde el versículo 3 hasta el versículo 7 es la exposición misma del Santo Evangelio. Entonces Pablo le está diciendo, como te dije ya en el versículo capítulo 1 en el saludo, esos elegidos a los que Dios llamó eficazmente y los regeneró, como dice el versículo 5, y se convirtieron, es decir, tuvieron fe en Cristo y se arrepintieron, fueron justificados, fueron declarados inocentes, aunque no lo eran. Fuimos declarados inocentes, aunque no lo eran.
Además de eso, habla de esa herencia. Eso lo vamos a ver el próximo o dentro de 2 domingos. Porque la herencia hace una alusión a la doctrina de la adopción, que la vamos a estudiar. Pero hoy, la primera parte del versículo 7 dice, para que justificados por su gracia. La doctrina de la justificación es maravillosa. Pero cuando uno estudia íntegramente las Sagradas Escrituras, se encuentra con algo. Dios está declarando inocente a un culpable. Pero si voy a Proverbios 17, versículo 15. Eso de que Dios declara inocente a un culpable, a un impío, genera bastante ruido cuando uno lee Proverbios 17:15, que dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Eso en el Antiguo Testamento, pero ¿cómo es entonces que en el Nuevo Testamento Dios viene y justifica al impío? ¿Cómo Dios puede sostener su palabra, su santidad y su pureza y que Él no cambia su inmutabilidad? Si Él dice esto en su palabra, pero Él luego viene y justifica al impío. Para poder Dios, sin quebrantar su justicia, sin contaminar su santidad y conservar su pureza y justificar al impío, y que este versículo y toda la doctrina de la justificación desarrollada desde el Antiguo Testamento, pero manifestada en plenitud en el Nuevo Testamento, permanezca y no se contradiga. Todo descansa en una persona, en la persona de Jesucristo. Sin la persona de Jesucristo, si Dios justificara al impío, sin imputarle la justicia de la rectitud y la justicia de Cristo, y sin hacer que el impío impute a Jesús sus pecados, Dios estaría contradiciéndose en sí mismo. Entonces, la única explicación para que Dios conserve su justicia, su santidad y su pureza es esa, lo que los teólogos llaman esa doble imputación entre el hombre y la persona de Jesucristo. Mejor explicada en las Sagradas Escrituras en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces la justicia de Dios permanece intacta. El pasaje que leíamos durante el culto, Romanos 3. Váyanse por favor a Romanos 3. Y en el versículo 22 dice, la justicia de Dios, la persona de Cristo, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él. Esa justicia de Dios solo se puede ser otorgada al hombre a través de la fe en Jesucristo. Sin fe no hay justificación. Y debemos de apreciar esta doctrina, hermanos, con la profundidad en la razón y en la meditación del corazón que la amerita.
Alguien que escribió acerca de esto, John Murray, escribió lo siguiente, tengo varias citas de él, y dice él, si hemos de apreciar lo que es central en el evangelio, si la trompeta del jubileo debe encontrar de nuevo su eco en nuestros corazones, nuestra manera de pensar debe sufrir una renovación mediante el realismo de la ira de Dios, de la realidad y la gravedad de nuestra culpa y de la condenación divina. Es entonces y solo entonces que nuestros pensamientos y sentimientos quedarán rehabilitados para una comprensión de la gracia de Dios en la justificación de los impíos. En la medida que entendamos el carácter de Dios, la justicia de Dios, la ira de Dios, la santidad de Dios, y nos veamos como imputados en su juicio, y sabiendo que ese juez todo lo sabe, y aún sabiéndolo todo, nos declara inocentes por la persona de Jesucristo, la justificación provocará en nosotros alabanza, adoración, gratitud, rendición al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amados hermanos, ninguno de nosotros es inocente delante de los ojos de Dios. Hemos pecado innumerables veces con el pensamiento, con la mirada, con las palabras, con el tono de voz, con nuestras manos, con todo nuestro cuerpo. Desde nuestro corazón han salido los pecados. No somos inocentes. Por eso dice este pasaje que leemos, para que justificados por su gracia. Es por gracia. Y por su gracia, a pesar de que no somos inocentes, Él nos declara inocentes. Porque hemos creído en Cristo. Al habernos regenerado, al habernos dado el Espíritu Santo en nuestro cuerpo y podernos abrir nuestros ojos espirituales para que contemplemos la gloria de la cruz y de la persona de Jesucristo, nos ha dotado y nos ha dado la capacidad para creer, arrepentirnos, renovar nuestra vida. Y por esa fe, Él nos justifica. Es decir, en ese mismo juicio, habrá muchos que no van a tener abogado de defensor. En ese mismo juicio, habrá muchos que la silla del abogado defensor estará vacía. Y entonces ellos querrán defenderse por sí mismos con argumentos, pero que mire, con mentiras. Que aquí nos las creemos todos, hermanos. Pero allá ese juez todo lo sabe. Aquí, pues nos creemos entre nosotros cualquier justificación. Pero allá ese juez todo lo sabe, nadie lo puede engañar por muy astutos y hechos que sean sus argumentos de justificación. Allá no se va a poder justificar usted mismo. Nadie va a abogar por usted si usted no cree en Cristo hoy. Nadie podrá defenderlo. Estará a la disposición del acusador. Y todas las evidencias en su contra estarán ahí, legajos de documentos en su contra que usted no podrá debatir porque es un pecador.
Habrán muchos ese día que no serán declarados inocentes. Pero el Santo Evangelio presenta a Cristo como la única solución para el alma, porque así lo es. Y luego de presentar a Cristo en su sacrificio perfecto y expiatorio en la cruz del Calvario, el apóstol Pedro dice en aquel discurso, así que arrepentíos y convertíos, este es 19, para que vuestros pecados sean borrados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Solo en la persona de Jesús y solo creyendo en Él, solo por la fe en Cristo y únicamente por la fe en Él, es que seremos justificados. No hay otra manera. No es en asistir a la iglesia, pero hay que asistir. Pero mucha gente que asiste a las iglesias ese día no van a tener un abogado defensor, porque son nominalmente cristianos, pero no realmente creyentes. Entonces, cuando Pablo dice esta maravilla, está hablando de la cosa más hermosa que ha pasado a nuestra vida, que Dios ha declarado que somos inocentes de nuestros pecados, porque la justificación borra nuestros pecados. En Cristo, en la preciosa sangre de Cristo, se borran nuestros pecados. Vea que esta expresión de Tito 3:7, justificados por su gracia, es una de las expresiones más hermosas de todas las sagradas escrituras. Si entendemos lo que es la justificación, o tenemos alguna luz de lo que es la justificación, y entendemos lo que es la gracia, y tenemos cierta luz de lo que significa la gracia, cuando juntamos estas dos hermosas palabras en una expresión, justificados por su gracia, esta se vuelve una de las expresiones más hermosas de la Sagrada Escritura. Y está en Tito. En otros pasajes, pero está en Tito. Allá también en Hechos 3:24 hay una expresión similar con una palabra adicional. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Pero el mundo, hermanos, no quiere buscar a Cristo. Con todo lo que Cristo ofrece, hay muchos que prefieren vivir en el pecado, en la hipocresía, en la mundanalidad. Hay muchas personas que le invitamos a la iglesia los domingos y no vienen, y los volvemos a invitar y no vienen, y los volvemos a invitar y no vienen. Pero si alguno los invita a otro lugar, van corriendo al mal, a la maldad, a la impiedad, a la inmoralidad. Esta hermosa doctrina para nosotros los creyentes es lo que el mundo rechaza. Al Cristo vivo, resucitado, ofreciendo eterna salvación. Este mismo hombre que citaba, hay una cita larga de él que quiero leer, porque en la medida que esta doctrina es expuesta, siempre sale alguien diciendo que entonces puede vivir la vida como quiera, porque ha sido justificado por gracia. Entonces siempre sale alguien diciendo, entonces yo puedo vivir como sea. De todos modos, Dios ya me declaró inocente. Y en defensa de eso, en contraargumentación de eso que es diabólico para mí,
Dice él lo siguiente, esta vieja objeción de que esta doctrina impulsa al abuso existe la vieja objeción de que esta doctrina impulsa al abuso y al libertinaje. Solo los que no conocen el poder del evangelio alegarán tal error. La justificación es por la sola fe, pero no por una fe que está sola. Justificación no es la totalidad de lo que está incluido en el evangelio de la gracia redentora. Cristo es un salvador integral, dice. Y la justificación no es lo único que el pecador creyente posee en él. Y la fe no es la única respuesta en el corazón de aquel que se ha confiado a Cristo para salvación. La fe sola justifica, pero una persona justificada que solamente tuviese fe sería una aberración que no existe en el reino de la gracia. La fe obra por medio del amor. Y si la fe no tiene obras, está muerta. Es la fe viva la que justifica. Y la fe viva une a Cristo tanto en virtud de su muerte como en el poder de su resurrección. El que se ha entregado a Cristo para que lo libere de la culpa del pecado, también se ha entregado a él para que lo libere del poder del pecado. Amén, digo yo a eso. Y cita para cerrar Romanos 6:2, que Romanos 6:2 dice, ahí está, hermano, en ese libro que se repite tanto, la justicia de Dios. En Romanos 6:1 y 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si usted ha creído en Cristo, por el poder de Dios y por la renovación que Dios ha hecho en su vida, ha creído en él, usted ha sido justificado. Eso es una noticia maravillosa. Si usted no ha creído en Cristo, con la profundidad de su corazón, no ha entregado no ha sido realmente entonces justificado porque no ha creído en el Hijo de Dios. Su vida aún no le pertenece a él. Usted está condenado y no ha sido justificado. Será condenado o condenada, no justificado. Por eso es una invitación permanente desde este púlpito. Crean en Cristo. Crean de todo corazón en él. Arrepiéntanse y bautícense en obediencia al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y disfruten del gozo eterno de la salvación, de la justificación. Aún no hemos terminado, hermanos, toda la doctrina de salvación. Vamos por la justificación. Hay más cosas en esta orden lógica. Pero les quiero hacer una pregunta para que ustedes lo mediten. ¿Qué posibilidad tienen ustedes de dejar sin valor y efecto los actos de Dios? ¿Creen ustedes que ustedes tienen a cierto poder, atribución, para dejar sin valor y efecto lo que Dios ha hecho? Si Dios los ha elegido, los ha llamado eficazmente, por el Espíritu Santo los ha regenerado, creando un hombre nuevo en ustedes. Y los ha renovado, pues han creído y se han arrepentido. Y los ha justificado para adoptarlos y santificarlos y glorificarlos. Ustedes
creen que tienen la capacidad de echar para atrás todo eso. No, hermano. Esa es la salvación en la que nosotros creemos. Por eso, en Romanos 8, él dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y si Dios es el que justifica, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Versículo 34. Es en ese contexto que está este precioso texto bíblico muy conocido. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y luego el 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La doctrina, que no estamos hablando de ella, pero la doctrina de la seguridad eterna de la salvación se sostiene el entendimiento que tengamos de la justificación y de todos esos actos divinos de Dios. Si Dios nos salvó, hermano, Él nos salvó. Si Dios nos declara inocentes, nadie puede decir lo contrario. La justicia de Cristo no fue imputada. Nadie puede quitarnos esa justicia. Si nuestros pecados fueron imputados sobre Cristo y Él pagó por ellos, nadie puede revertir. Eso ya está pagado. Fui a comer con alguien hace un poco más de un mes. Y le dije, vamos, quiero que teníamos que hablar un tema. Y no se levantó al baño, voy al baño. Y cuando vino me dijo, ya pagué la cuenta. No, le dije, yo iba a pagar. Por más que yo fuera acá, yo estaba pagando. Si Cristo pagó por nuestro pecado, si Cristo nos declaró inocentes, lo somos. Al enfrentarnos con esta verdad, es que nuestro corazón se rinde ante Dios, no se revela ante Dios. Al enfrentarnos a que hemos sido justificados por su gracia y que ya hemos sido regenerados y en el poder del Espíritu Santo, es que nosotros nos rendimos ante Dios. Por eso la iglesia también predica la santificación. La doctrina de la justificación, hermano, es que Dios nos declaró inocentes cuando no lo éramos. La doctrina de la justificación es que todos nuestros pecados fueron puestos sobre Cristo y Él pagó por ellos. Y la doctrina de la justificación es
que la vida recta y santa de Jesús, que no quebrantó la ley en ningún aspecto, fue puesta, imputada sobre nosotros. Y por eso tenemos entrada al reino eterno. ¿No es maravilloso esto? Saber que Dios nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ahora, si usted está en ese juicio, y escucha al acusador diciendo todas las pruebas en su contra, y cada vez que el acusador presenta una prueba en su contra, que es cierto, usted quiere interrumpirlo para decir, pero es que ese día quiero explicar algo, pero es que ese día tal y tal cosa, pero es que lo que pasó, que fulanito de tal me dijo esto. Si esa es su actitud, es porque usted no ha confiado en Cristo. No le cree a Cristo. Ese día su actitud debería ser agachar la cabeza. Es cierto. Es cierto. Es más, le faltan más cosas. Es cierto. Lo que dicen de mí es cierto. Todo lo malo que dicen que soy es cierto y más. Y pues, mi confianza en Cristo. Esos son los que verdaderamente han creído en Cristo. A los que Dios realmente justifica, a los impíos. Dios no justifica a los buenos o a los que se creen buenos. Dios justifica al impío, Romanos 4:5. Mas al que no obra, si no cree, o sea que en vez de obrar, cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. La justicia de Dios. Dios justifica al impío, que nunca se nos olvide. Por eso debemos de pedirle humildad para voltear a ver al resto de los que asisten a la iglesia y de los que nos encontramos. Nunca se crean menos impíos que los demás. Cristo nos justificó porque somos impíos, éramos impíos. Y en ese juicio no diremos ni una palabra, no es necesario. Toda nuestra fe está en nuestro abogado, porque abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Vamos a orar. Y antes de orar, hermanos, si hay alguien entre nosotros que aún no cree en Cristo, crea en Él hoy. Arrepiéntase de sus pecados y empiece una nueva vida en Cristo. Reciba la justificación con gratitud, con alegría, con quebranto. Y dígale, Señor, quiero ser declarado inocente en ese trono. Arrepiéntase de sus pecados y venga a los pies de la cruz, porque Cristo en la cruz murió para darnos vida y vida abundante, para justificarnos de nuestra impiedad.
crea en Él y vamos a las aguas bautismales. Bendito Dios y Padre, cuán precioso es tu evangelio, ya que en mismo tú nos enseñas que hemos sido justificados por tu gracia. Sin ser inocentes, tú nos declaras inocentes. Y a través de la justicia de Cristo, entendemos que Dios nos ve como inocentes, porque ve tu justicia. Te damos gloria a ti por siempre y para siempre. Padre, con estas palabras, han procurado ser sencillos para explicar la justificación. Te pido que muevas por tu Espíritu Santo el corazón de los presentes hacia ti, porque tú eres la única esperanza para ellos. Concede arrepentimiento y fe. Te lo pido en el santo nombre de Jesús. Amén. Hermano Erasmo, podemos continuar.